Arroz o pasta son los únicos alimentos que ingieren los pacientes del Hospital Universitario de Caracas. Además de la escasez de medicinas, las precarias condiciones de los cubículos y la falta de luz y agua, se suma a la mala nutrición de los enfermos quienes ven amenazada su salud. Personas con diabetes, cáncer o enfermedades cardiovasculares reciben carbohidratos en exceso, lo que hace que se eleven los niveles de azúcar y no puedan estabilizarse o recuperarse. El hospital también se ve afectado por la falta de cocineros debido a la diáspora que ha abandonado el país. Quiero saludar a esta hora a Francisco Valencia, director de Codevida. Gracias por acompañarnos aquí en NTN 24. Ya lo ve en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenido. Gracias, Carlos Eduardo, por este contacto. Francisco, si esta es la situación, que no hay comida, que solo le dan arroz o pasta cuando se puede, ¿cómo están haciendo los familiares de estos enfermos? O, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Caracas, que es un hospital de referencia nacional, cuando la familia venezolana en general también está viviendo una situación de crisis, que no puede comprar un kilo de carne porque cuesta muchísimo más que un sueldo mínimo? Explícanos tú cuál es la situación que viven los enfermos, los pacientes hospitalizados en uno de los principales hospitales de referencia nacional en Venezuela, que es el Universitario de Caracas. Así es, Carlos. Bueno, este es el panorama que se vive en Venezuela de una emergencia humanitaria compleja, que va más allá de la falta y la escasez de insumos y la escasez de equipos de diagnósticos y medicamentos para las personas que se encuentran en los centros hospitalarios. El centro hospitalario de referencia a nivel nacional, el Hospital Universitario de Caracas, un hospital que está colapsado, donde la falta de los servicios básicos como el agua, la electricidad, han llevado a una situación precaria de este centro de institución. Tan precaria es, Carlos, que este es un centro hospitalario que uno entra y tiene que estar protegido porque las contaminaciones que se dan debido a la falta de agua, los baños están cerrados, están clausurados por la misma contaminación. La situación de la comida no escapa de esta emergencia humanitaria. Es una situación deplorable de lo que se vive, no solamente en este hospital, Carlos Eduardo, sino en los más de 300 hospitales en Venezuela. El hospital universitario es de referencia nacional, pero esto se repite a nivel nacional. Una persona que entre a una situación de emergencia y que tenga una condición de salud y que requiera una dieta estricta, tiene que hacerlo por sí solo, porque el hospital no puede garantizar la adecuada alimentación, primero porque no hay nutricionistas disponibles en centros hospitalarios que puedan determinar la dieta adecuada para cada una de las personas que ingresan a este centro hospitalario, o segundo porque no cuentan con los alimentos necesarios, solo lo que le manda el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, que normalmente son carbohidratos, arroz, pasta, y eso mismo se repite tanto en el desayuno como el almuerzo y la cena, si es que a veces tienen cena, o en la mañana un atol cuando mucho, ¿sabes? Entonces, una persona en una situación compleja de salud que no tenga una dieta apropiada, obviamente su calidad de vida va a ser deteriorada aún más. Hablabas tú de las personas con diabetes. En Venezuela hay una ausencia de tratamiento para diabetes a nivel nacional que afecta a más de 3 millones de personas. Estas personas que ameritan una dieta estricta para conservar sus niveles de azúcar en la sangre. Es una situación devastadora. La gente tiene que entender que Venezuela vive una de las emergencias humanitarias más complejas, más rudas que se ha vivido en los últimos años en Venezuela. Por darte un ejemplo, el Hospital Universitario de Venezuela, aquí en Caracas, era el centro nacional del centro de trasplantes y donde se hacían trasplantes. Ahí no se hacen trasplantes hace más de 2 o 3 años que no se hacen trasplantes. Y las personas que son trasplantadas, que deben ir a control, corren un riesgo muy alto porque es un hospital que está contaminado y cualquier persona con una inmunosupresión, que su sistema inmune está comprometido debido al trasplante, tiene que acudir con unos cuidados extremos debido a la situación que se vive en los pasillos. Esto se le suma, Carlos Eduardo, la ausencia de personal de enfermería. Como tú sabes, las enfermeras tienen más de 40 o 50 días protestando. Hemos tenido reportes que solamente en el hospital universitario, en los que más de los 46 días de protesta han renunciado más de 50 enfermeros, buscando alternativas, porque el sueldo no les alcanza ni para ellos ni para trasladarse al lugar de trabajo. Entonces, súmale
la situación de falta de técnicos, especialistas, médicos tratantes que se han ido del país o han buscado una alternativa a la situación de alimentación de los pocos pacientes que, por cierto, que están hospitalizados, porque no hay cómo operarlos o porque no hay cirugía ni siquiera selectiva, porque no hay las condiciones idóneas y las salas quirúrgicas no cuentan con la situación idónea para poder intervenir estas personas. Francisco, ese mismo hospital universitario de Caracas que queda dentro de la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios superiores del país, también es un centro de referencia oncológico. Yo, a mi amigo personal, José Manuel Olivares, estaba haciendo su posgrado allí precisamente en oncología. Quería preguntarte por si ese servicio sigue vigente, si la gente sigue tratándose de cáncer en este hospital. Así es, mucha razón, es un centro de referencia oncológico. Lamentablemente, equipos necesarios para tratar el cáncer en Venezuela están paralizados por falta de repuesto, por falta de insumos, y a este se le suma, y yo lo dije en una manifestación, hay 55.000 personas en Venezuela con una condición de cáncer, la cual no cuentan con los tratamientos en este momento, no hay para hacer quimioterapias, las máquinas para hacer las radioterapias están todas obsoletas, no están ninguna de ellas está en funcionamiento, solo aquel que tenga las condiciones económicas puede acudir a un centro privado, y los centros privados se están viendo colapsados también porque no hay cómo cubrir la reposición de los insumos por el control de la divisa que tiene el gobierno nacional. Entonces, una situación deplorable, son 55.000 personas que tienen una situación de cáncer que están en riesgo en Venezuela por la ausencia prolongada de tratamiento. Tú vas a cualquier centro hoy en día oncológico y solo podrías ver a las personas que traen su tratamiento, que van a la frontera, van a Cúcuta, después que venden un INSER o venden algo de su casa, cruzan la frontera para buscar su tratamiento y tratarse. Esos son los únicos pacientes que podrías ver en algún centro hospitalario público, pero son muy pequeños, muy limitados. Ya tú ves los hospitales como zonas de fantasma, porque no hay tanto personal, primero enfermerías y médicos por los pasillos, y hay una desolación total por la ausencia de esta misma crisis que está afectando a los centros hospitalarios. Yo entiendo que el gobierno no responda a la crítica de los partidos políticos, de los dirigentes políticos, de Julio Borges, de algún dirigente reconocido de la oposición, de Henry Ramos, pero no creerle a Francisco Valencia. Yo te conozco, eres una persona seria, conozco tu integridad. ¿No tienes canal de comunicación con el Ministerio de Salud para, oye, exponer esta situación que pone en peligro la vida? Hablabas allí de 55.000 personas enfermas en Venezuela. Y no solamente la mía, las personas que han manifestado, solamente en este mes que terminó, el mes de julio, hubieron 1.200 manifestaciones de la situación de salud espontánea, de personas que están exigiendo el derecho a la salud. Entonces, no es la voz de Francisco Valencia, es la voz de la gente que está sufriendo en la calle, que como Elizabeth Salazar, que mostró su rostro del cáncer de mama que tenía avanzado, multiplica eso por 55.000 personas. Es un gobierno que no escucha, que no ve, que obviamente no va a visitar los centros hospitalarios porque no le conviene visitar los centros hospitalarios. Pero como tú dices, lamentablemente al día de hoy nosotros hemos hecho todos los esfuerzos de contactar a este nuevo ministro que ha sido asignado hace más de 45 días a la presidenta del Seguro Social, quien es la que debe garantizar los tratamientos oncológicos, y lamentablemente ha sido difícil. Es un gobierno que desde que está esta crisis de emergencia humanitaria se ha negado, primero, niega la situación de emergencia humanitaria. Cuando tú niegas la situación, muy difícilmente vas a aceptar y vas a trabajar en pro de solucionar esta situación. Entonces, es lamentable que esto ocurra, es lamentable que un niño que necesita un tratamiento oncológico, el gobierno no se apiade o tenga algún tipo de corazón y active los mecanismos de cooperación para poder atraer estos tratamientos y aliviar, porque lo que se quiere es aliviar la emergencia humanitaria, porque para solucionarla aquí se requiere, de mucho más inversión, inclusive para los laboratorios aquí en Venezuela. Pero bueno, lamentablemente hasta el día de hoy es una negación continua, a pesar de las manifestaciones que los niños oncológicos hacen en las calles, las personas trasplantadas, las mujeres con cáncer de mama y las mismas personas, que son 1.200 solamente en el mes de julio,
pareciera que el gobierno no le importa esta situación. Nosotros seguiremos documentando la violación masiva de los derechos humanos en Venezuela, especialmente el derecho a la salud y el derecho a la vida, pero yo creo que es momento que también estos programas como el tuyo y el mundo entero sepa el daño que se le está causando a la población en Venezuela. Yo quiero agradecer a Francisco Valencia, director de Codevida, por estos minutos que ha dedicado al programa La Tarde Fin de Semana de NTN24. Francisco, pues mucha suerte en esta gesta de conseguir ayuda para miles, yo diría millones de pacientes venezolanos que hoy en día están en el olvido y que el gobierno se niega, como tú dices, a autorizar esa ayuda humanitaria internacional, a que el país sea intervenido no por marines de los Estados Unidos, sino por una fuerza humanitaria que pueda garantizar la estabilidad y la vida de millones de enfermos en Venezuela. Gracias, Francisco. Gracias a ti. Un gusto.